La, la clase de hoy se trata de una mujer excepcional. Yo diría que de una forma injustamente olvidada, porque lo que ella hizo, logró, su vida, no creo que haya habido otra persona, mucho menos una mujer, que haya hecho algo parecido. La historia de su vida y lo que ella logró, sus logros, parecen más de una ficción, una leyenda que historia, ¿no? Entonces voy a comenzar del principio. Eh, Estoy hablando de una mujer llamada Beatriz de Luna, ¿ok? Beatriz de Luna nació en el año 1510 en Portugal, en Lisboa, en Portugal. Ahora bien, eh, en 1492, como sabemos, los judíos fuimos expulsados de España. ¿Cuántos fueron expulsados de España? Es una gran pregunta, pero según los historiadores judíos y no judíos, los números varían entre, digamos, 400.000, 500.000, hay quien dice 600.000, y hay un historiador no judío que dice 800.000. Todos esos judíos salieron de España, fueron expulsados después de haber vivido ahí por siglos, y digamos que el primer destino de ellos, el más fácil, porque se podía ir por tierra, era Portugal. Francia no era una opción, lo cual también podría ser un lugar donde se puede ir por tierra, porque los judíos también habían sido expulsados de Francia anteriormente. En realidad era un callejón sin salida, literalmente, porque cuando expulsaban a los judíos sabían que no tenían dónde ir, y que cualquier vía de escapatoria por mar era peligrosísima. Habían piratas, se abusaban de ellos, les robaban su carga total, nadie los iba a defender. Algunos fueron a Marruecos, etcétera, pero había una hambruna allí terrible, y a veces ni siquiera nos dejaban descender. Yo escribí sobre esto en mi libro Los gigantes olvidados, Forgotten Giants, pero digamos que 100.000 judíos más o menos huyeron hacia Portugal. Ahora, el rey Juan en ese entonces aceptaba a los judíos, pero de dos maneras, dos o tres maneras diferentes. Aquellos que tenían algún oficio podían pagar una visa y entrar y ejercer su oficio allá. La mayoría de los judíos se dedicaban al comercio, entonces la mayoría de los 100.000 judíos que estaban allá tenían que pagar un dinero que era alto, digamos, un ducado, una moneda de oro, que no muchos tenían, porque habían vender sus propiedades o vender los que tenían, como los goyim sabían que tenían que escaparse, con lo que tenían puesto, les ofrecían, yo qué sé, un burro por una casa o menos todavía. Entonces no tenían dinero en absoluto. Igual se les permitió pasar por un ducado, por una moneda de oro, y estar ahí por 6 meses. Y 600 familias que llegaron con los 100.000 judíos que escaparon hacia Portugal, eran familias muy adineradas y que de alguna forma podían haber rescataron su dinero. Entonces, a estas familias se les exigió un pago, unos 300 ducados por familia, y se les permitió entonces a estas familias establecerse en Portugal. Y una de estas familias era la familia Benveniste, ¿okay? Que cuando llegan a Portugal tienen que cambiar su nombre. Ahora voy a explicar por qué en un ratito más. Y se cambian el nombre por de Luna, ¿okay? Entonces Beatriz de Luna nace en una de estas familias muy adineradas que está viviendo ya en Lisboa, en Portugal, y que sus padres han sido de los que fueron expulsados de España y que llegaron y se establecieron en Portugal. Ahora bien, eh, por presiones de la realeza española, el rey Juan tiene problemas en dejar a los judíos en España,
y su alianza en Portugal, perdón, y su alianza con España está en peligro de colapsar. Entonces él tuvo una decisión, ya que no quiere expulsar a los judíos de España, de Portugal, perdón, él resuelve expulsar el judaísmo de los judíos, algo muy, muy raro. O sea, declara oficialmente a los judíos como cristianos. De ahora más son cristianos y no pueden judaizar más. Bueno, es una larga historia que yo la voy a cortar lo más que pueda para dedicarme a hablar sobre Beatriz de Luna, que ya vamos a cambiarle el nombre en muy poco tiempo, y contarles que entonces eh, llegaron a un acuerdo después de mucha tensión que los judíos se iban a convertir al cristianismo de una forma exterior, pero en sus casas iban a vivir como ellos quisieran, la privacidad de sus casas. Beshirteja, bebeteja, podían vivir como quisieran. Hay una gran novedad en esto, que durante siglos, eh, digamos 2 siglos, esto ocurrió, pero la Inquisición iba e investigaba, inquisiciones de inquirir, iba e investigaba a los judíos y traía testigos y esto, lo otro, a los judíos que se habían convertido, y si descubrían que alguno no profesaba el cristianismo o profesaba la religión judía, lo mataban previamente, y esto es una cosa muy importante, confiscaban todos sus bienes y luego los destruían, los quemaban vivos en general. Ahora, el arreglo que llegaron los judíos es, bueno, está bien, nos convertimos formalmente, pero sin Inquisición. Y esto les sirvió a todos, a los dos, tanto a los judíos como a los portugueses, ya van a ver por qué. Entonces, Beatriz de Luna nace en 1510 y en 1522 tiene su bat mitzvah. No era una celebración religiosa como tenemos ahora con ceremonia, pero hay algo muy importante en los 12 años de una niña, en los tiempos de los Anusim, o los 13 años de un niño judío en los tiempos de los Anusim, en los tiempos de estas conversiones forzadas. Lo interesante es que a esa edad, recién a esa edad, los padres le decían que eran judíos. Hasta ese entonces no sabían, porque si le decían a un niño de 5, 6, 7, 8 años que era judío, podía ser muy peligroso, porque podía decirlo a sus amigos, o se le podía escapar, y ahí estaba toda la familia en peligro. Entonces, recién a los 12 años, a Beatriz de Luna le dijeron que era Yehudía, y es ahí donde ella empieza a adoptar para sí misma su nuevo nombre, que es Gracia o Hannah. Hannah viene de gen, lo mismo que la palabra gracia en castellano. Y a los 18 años se casa con un hombre muy especial llamado Francisco Méndez. Méndez, o algunos lo llaman Méndez, pero yo voy a llamarlo Méndez. Francisco Méndez era el apellido que habían adoptado la familia de Benveniste, que era una familia de rabinos estudiosos de la Torá. Y la ceremonia se llevó a cabo en la Catedral de Lisboa, pero luego de la ceremonia llegaron a la casa y allí en la casa hicieron la jupá con la ketubá. Esa era la forma que tenían de vivir los Yudim, y vivieron así desde más o menos el año 1500 hasta el año 1536. Todos esos años vivieron los judíos de esa forma, con esa doble vida. ¿Okay? Ahora, Francisco Méndez no era un converso más, era un Talmid Jajam, era una persona que conocía mucho y era llamado en realidad el Rab Ha'anusim, el rabino de los conversos. Y en realidad, cuando había que celebrar la jupá en la casa, luego de la ceremonia cristiana, lo llamaban a él, era llamado él para oficiar en las casas como Rab de los Anusim. Y fue a través de su esposo, Francisco, que Beatriz, que Gracia, conoció cada vez más y mejor la Torá, y fue así que desarrolló una gran pasión
por Am Israel y por Boreolam y por la Torah y por todo lo que es judío. Le voy a contar un poquito de Francisco, que es un personaje increíble. Él y su hermano crecieron inmensamente en el plano comercial, porque los Yehudim se especializaban en el comercio y especialmente en el comercio internacional, marítimo. En ese entonces, estamos hablando de 1400, digamos, 1920, era cuando los portugueses, los españoles se aventuraron mucho más porque, en el mar, o sea, iban hacia América, o los portugueses habían descubierto también a través de Vasco de Gama el pasaje a través de la zona sur de África hacia las Indias. Entonces, el comercio en Portugal especialmente era el que llevaba desde Oriente, desde las Indias, vía la parte sur de África, llegando hasta Portugal. Y llegaban barcos con carga permanente. Una de las cosas que llegaban era pimienta negra, que era un artículo absolutamente de lujo, les voy a explicar por qué, metales, piedras preciosas, y el rey de Portugal confiaba en en los oficios y los talentos comerciales de los hermanos Méndez para comercializar la pimienta negra y las demás cosas que llegaban de África. De Brasil también llegaban cosas, de África, de la India, de Brasil, exportarlo hacia toda Europa. O sea, todo el comercio estaba en las manos, prácticamente en el monopolio de los hermanos Méndez. Quiero que entiendan bien. Portugal es uno de los países que exportan, que importan y venden productos para toda Europa. Y el comercio de Portugal está en manos de estos dos hermanos, que son Yehudim, que viven como cristianos, pero todos saben que son Yehudim. Y es tanto el éxito comercial que tienen que fundan también un banco, el Banco Méndez. Ahora, no hay mucho, yo encontré en Wikipedia en francés, si ustedes lo quieren ver, Banque, Méndez, Mendes, lo van a encontrar en francés y van a ver ahí algunas de las cosas que dicen, que yo mismo les estoy diciendo ahora, ¿no? Entonces hicieron una gran fortuna. La Casa de Méndez se llamaba el banco de ellos, y llegó a ser el segundo banco más importante de Europa en el siglo XVI. ¿Okay? La fortuna de ellos era inmensa. Ahora bien, pasamos a 1536. Aquí la situación de los judíos se empieza a complicar porque desde el Vaticano el Papa exige, como había exigido en España, que haya una Inquisición. Ahora bien, el tema de la Inquisición no era, en mi opinión, el tema religioso era prácticamente una excusa. Lo más importante que hacía la Inquisición era que si descubría que algún yehudí converso practicaba el judaísmo, confiscaban sus bienes y todos esos bienes quedaban para la iglesia. Entonces, los judíos, no solamente los Méndez, muchísimos judíos habían prosperado entonces comercialmente porque eran grandes comerciantes. En realidad, la primera mitad del siglo XVI fue quizás la peor, una de las peores épocas en cuanto a lo financiero y comercial para España, a pesar de que llegaban enormes riquezas y oro desde América, porque no tenían quien hiciera el comercio. Yo hubiera expulsado a los judíos, no tenían los expertos en comercio que los judíos. Entonces, en este caso, Portugal floreció luego de muchísimas presiones y contrapresiones. Se impuso la Inquisición en 1536, y ahí entonces a los Yehudim les fue imposible permanecer allí. Primero porque no iban a renunciar a su Yahadut, y segundo porque era peligroso, porque ya alguien podía decir,
en 1530, este cristiano nuevo, lo vimos judaizando de alguna forma. Entonces los Yehudim empiezan a escapar de a poco de Portugal. ¿Okay? En 1538, lamentablemente, Francisco fallece y deja su posesión y su fortuna entonces a su esposa, Gracia. Y entonces toda la fortuna y la empresa marítima y el banco, la Casa Méndez, queda en manos de dos socios principales, que son Gracia Méndez y Diego, que es el hermano de Francisco. Diego generalmente se llamaba Jacob. Jacob, don Diego es, Diego, aunque no lo creas, es Don Jacob. Lo mismo que Santiago es Santiago, porque esos nombres eran muy famosos, pero se españolizaron, no sé cómo se dice, se hicieron en español. Entonces, escapan de Lisboa y se refugian en Amberes, en Antwerp, en Bélgica, que era el centro financiero más importante de Europa en ese entonces. Estoy en 1538. Y es allí donde Gracia Méndez se transforma en una figura gigantesca en el pueblo judío. Empieza a transformarse en eso. ¿Por qué? Vamos a ver por qué. En primer lugar, porque los Méndez tenían una ruta comercial que iba de Portugal, vía marítima, a Amberes, a Bélgica, y después bajaba hacia Italia. ¿Ok? Y toda la ruta comercial era así, bajaba hacia Italia y llegaba también hasta Turquía. Entonces ahora los Méndez empiezan a ayudar a los Yehudim, a los judíos de Portugal, a escapar de la Inquisición vía esa ruta comercial. ¿Ok? Y nadie los revisaba, tenían el paso libre y seguro desde Lisboa hasta Amberes, desde Amberes hasta Ancona, que es una ciudad en Italia, y ahí se cruzaba hacia el lado, digamos, donde hoy se llega hasta Turquía. ¿Ok? Entonces, ese era el mejor, el más seguro, la ruta más segura que tenían para llegar desde Portugal hasta Turquía o establecerse en Italia, que también en muchos lugares de ahí los judíos eran bien recibidos. Y los Méndez, especialmente Beatriz, doña Gracia Méndez, no solamente se ocupó de que los judíos salieran, también había otro problema que los Yehudim de España habían tenido, que no podían sacar sus bienes porque no tenían a quién vendérselos. Entonces, la Casa Méndez, a través de representantes, que digamos, Goim, etcétera, empleados de ellos, compraban las propiedades, o vendían, mejor dicho, las propiedades de los Yehudim, y esa plata se la pasaban los Yehudim también a Turquía. Jamás les hubiera llegado esa plata, digamos, si no fuera por la ayuda de los Méndez. O sea que ellos ayudaron a miles, quizás decenas de miles de judíos que vivieron como conversos en Portugal, a escaparse de Portugal, a llegar sanos y salvos a su nuevo destino. Como dije, muchos fueron a Venecia, se establecieron ahí, o Ferrara, o otros principados de Italia. Muchos llegaron a Turquía, después a lo que es hoy Grecia, etc. Después, más adelante, en 1590, empiezan a llegar de ahí hacia hacia Ámsterdam, etc. O sea, estamos hablando de un gran caudal humano que representó las primeras comunidades sefaradíes del mundo. Pero volvamos ahora a lo que es la vida de doña Gracia Méndez, que todavía, a pesar de que ya solo esto, el haber ayudado a tantos Yehudim hubiera sido suficiente ya para que sea una heroína internacional, sus grandezas todavía no han ni comenzado. ¿Okay? En Amberes tiene muchos problemas porque en verdad les presta una cantidad enorme de dinero a los reyes, a los emperadores, al emperador Carlos V, que creo que también se llamaba Carlos I y Carlos V a la vez, que era de España, pero también llegaba hasta los Países Bajos, hasta Ámsterdam.
Su empresa le prestó al rey Henry VIII, Enrique VIII, también le prestaban dinero al Papa Pablo III y al sultán turco Suleimán el Magnífico, que ya vamos a hablar de él mucho más. Estos negocios involucraban actividades comerciales, préstamos a los monarcas y a veces tenían que sobornar a la iglesia para que la Inquisición no persiguiera a los judíos sanusim de España y de Portugal donde estuvieran. O sea que gastaban una cantidad enorme de dinero en proteger a los sanusim y permitirles que llegaran hasta el lugar que ellos soñaban, que era Turquía, donde eran muy recibidos, como vamos a ver en un rato más. La historia de Gracia en Flanders y digamos, en Bélgica es fascinante, pero es un poquito larga. Algunas cosas personales, con su hija también, con su hermana tiene problemas con su hija que la quieren casar con, con uno de los príncipes de allí, ella por supuesto que se revela y no quiere saber de nada. Hay un libro muy, muy lindo de Cecil Roth que se llama Doña Gracia, que está en inglés, que es el clásico que recomiendo mucho para que vean todos sus detalles. Yo los voy a pasar. Y voy a decir brevemente que en 1544 Doña Gracia Méndez se escapa de Flanders, de Europa, y se va hacia Venecia. En ese entonces Venecia permitía a los Yehudim comerciar allí, y Doña Gracia, se imagina, fue muy, muy bien recibida, y Venecia le ofrecía a los judíos conversos garantías para que pudieran dirigir sus negocios sin ser molestados por la iglesia, pero tenían que vivir digamos, hacia afuera como cristianos, lo mismo que en Portugal, y aquellos que quisieran vivir abiertamente como judíos tenían que vivir en guetos. Como ustedes saben, el primer gueto es el gueto de Venecia. All right? Entonces, Beatriz continúa allí con sus negocios y hay una persona más que merece toda una otra conversación, o dos, o tres, que se llama Yosef Nasi, que es su sobrino. Entonces, ella deja a Yosef Nasi, un gran empresario, a cargo de todos sus negocios, y ella se retira a Venecia, donde comienza, digamos, a hacer una vida mucho más dedicada al Gesed. Ahí se dedica ella al Gesed, ¿está bien? Luego tiene que irse, tuvo un problema con la hermana, Briana, y se tuvo que ir de Venecia hacia una ciudad italiana llamada Ferrara. En 1549 llega a Ferrara y lo interesante de esta ciudad de Ferrara es que la ciudad de Ferrara, Italia no era Italia, no era un país, habían como principados, como estados independientes, ¿ok? Entonces el duque Ercole II aceptó todos los términos de Beatriz y en ese lugar, desgraciadamente, en ese lugar, en Ferrara, era el único lugar donde los Yehudim, fuera, digamos en Europa, podían practicar abiertamente su judaísmo. ¿Okay? Entonces ahí es donde ella públicamente se revela como Gracia o Hannah Méndez, o cambió también su apellido, Nasi, que era su apellido judío de soltera. ¿Okay? Beatriz de Luna había sido Beatriz Nasi y su marido Méndez había sido balmenista. Entonces ahora ella retoma su verdadero nombre, Gracia Nasi. Entonces, Gracia Méndez o Nasi, estamos hablando del mismo. Yosef Nasi es su sobrino, que va a ser también como el heredero de ella en todos los negocios. Su hija también cambió su nombre y se la llamó Reina, que es un nombre muy sefaradí. Gracia y Reina son dos nombres muy sefaradíes. En Ferrara, entonces, la vida de Doña Gracia cambia. Ahí, si ustedes leen el libro de Cecil Roth, van a llorar de la emoción cuando lean el gesed que hacían ahí las mujeres. Había mujeres que, incluso que estudiaban Torá,
una mujer de Barbanel, las Modena, los Nací, algo increíble. Pueden leerlo en el libro de Cecil Roth. Y ahí lo que doña Gracia hizo allí fue tener o fundar una biblioteca. Una biblioteca es algo incomparable para un Talmid Jajam, porque en ese entonces los Talmid Jajamim no tenían dónde estudiar. O sea, un Talmid Jajam podía tener con él, un rabino podía tener con él 10 libros, pero en esa biblioteca podían haber 1000 libros. Era algo que nadie podía tener acceso. Entonces, para los Talmidei Jajamim, tener una biblioteca con libros y manuscritos judíos era algo impagable. Entonces, ella funda una biblioteca y empieza a ayudar a Talmidei Jajamim digamos, a que vengan a estudiar, los mantiene, los apoya. Es lo que se llama desde entonces un mecenas, una mecenas. Y también apoyan, estamos hablando de 1550, a las incipientes comunidades judías que habían en esos tiempos en Eretz Israel. Como ustedes saben, muchos judíos que llegan a Turquía se empiezan a establecer, que llegaron a Turquía en 1520, 1530, se empiezan a establecer en dos ciudades, especialmente en Cefat, donde llegaron a haber 1000 familias judías. También en Jerusalén había una comunidad judía, aunque era mucho menor y mucho más perseguida, porque estaba lleno era una ciudad más bien con cristianos, ¿no? Entonces, los judíos de Ferrara, y con doña Gracia a la cabeza, ayudaban y apoyaban a las academias rabínicas de Cefat y Jerusalén. Otra de las cosas que hace doña Gracia Méndez fue financiar, y agárrense de la silla porque se van a caer de la silla, si no, financiar libros en español, traducciones al español. Ahí aparece la primera traducción judía de la Torá, de la Biblia, que se llama la Biblia de Ferrara, que es una Biblia en español antiguo, con la patrocinación de doña Gracia Méndez, y fue hecha por Jerónimo de Vargas, que su nombre ibrí, Jerónimo de Vargas, ahora van a escuchar su nombre ibrí, era Yom Tov Atías, ese era el nombre del Yom Tov Atías, que escribió otro libro también, escribió un libro llamado El Libro de Oraciones para todo el año, que era para los Yehudim conversos, anusim, que no sabían hebreo, entonces, y que querían tener acceso a la tefilá. Entonces ella financió este tipo de libro. Como ustedes ven, ella quería que los anusim, que los conversos, que volvían al judaísmo, tuvieran educación, se educaran. O sea, el sejud de esta mujer es realmente increíble. Ella, el otro rabino que estuvo también en esta publicación, la traducción de la Biblia de Ferrara, es el rabino Uske, Samuel de Uske. Él es el más famoso de los dos. Entonces, entre los dos hace la Biblia de Ferrara y hace una introducción, que a ver si la tengo por acá. Tengo el prólogo, la dedicatoria de la Biblia de Ferrara, prólogo a la muy magnífica señora Doña Gracia. La voy a leer, es muy breve. No parecía razón, muy magnífica señora, que habiéndose de imprimir la Biblia en nuestra lengua española traducida del hebreo palabra por palabra, obra tan rara y hasta nuestros días nunca vista, fuese a parar en personas de cuyo favor no se pudiese valer, sino alguna tan noble y magnánima que a su nobleza acrecentase ornamiento. O sea, está diciendo que fue un gran mérito que esta Torah haya sido traducida gracias al apoyo de ella, por la cual causa la quisimos dirigir, o sea, dedicar a vuestra merced, como a persona que sus méritos, entre todos los nuestros, siempre tuvieron el más sublime lugar. Las oraciones son muy largas. Así por sus grandezas lo merecer, como porque la propia naturaleza y amor de la patria, o sea, del pueblo judío, nos pone esta obligación tan debida. Vuestra merced la acepte con la voluntad que nos se la ofrecemos, y la favorezca y defienda con el ánimo que siempre favoreció todos los que su ayuda hasta hoy impetraron, o sea, que recibieron. Y porque su nobleza naturalmente es acostumbrada a estos oficios, o sea, a lo que ella siempre hace, quedamos seguros de algún recelo
que por diversidad de juicios podríamos tener, pidiendo que su memoria no se olvide de nuestro deseo que tan inclinado es a su servicio. Entonces termina diciendo: nuestro Señor, o sea, Hashem, por muy largos años, guarde a su persona y prospere su magnífico estado. Servidores de vuestra majestad, de vuestra merced, Yom Tov Atías y Abraham Uske. Esta es la dedicatoria que le hacen a doña Gracia Méndez. En Ferrara siguió ayudando a los Yehudim que salían de la Inquisición, y en el año 1553 ella y su familia se trasladan a Constantinopla. O sea, ya pasamos de Lisboa a Amberes, de Amberes a Venecia, de Venecia a Ferrara, y ahora de Ferrara vamos a Constantinopla, donde ella va a seguir por el resto de su vida. Y acá va, digamos, va a florecer incluso aún más, y son más las cosas y de más envergadura los hechos y las empresas que esta increíble mujer va a hacer. Entonces, recordemos que en ese entonces el sultán es Sulaimán el Magnífico, y que el anterior sultán, el anterior Bayaceto, se había burlado del rey Fernando de España, diciendo: a este rey lo llaman inteligente, que empobrece a sus estados para enriquecer a los míos. ¿Cómo? Digamos, empobrece a sus estados expulsando a los judíos y me los manda a mí para enriquecerme. O sea, el rey, el sultán de Turquía estaba muy agradecido a los reyes católicos que le habían regalado a esta mano de obra tan eficaz y tan importante desde el punto de vista comercial como es los Yehudim, y también médicos, etc. O sea, Turquía se benefició enormemente de la expulsión de los judíos de España. Por supuesto que no todos los judíos llegaron, muy pocos en comparación al número, muy pocos llegaron, y muchísimos murieron en el camino. Es algo que no se conoce mucho porque quizás no haya récords, pero si ustedes piensan, por ejemplo, en un caso, el caso de Rabbi Ishak Karo, que llega después de tremendas tribulaciones y acosos y hambre y piratas y secuestros y abusos. Salieron, digamos, su familia era unas 6 personas y llegaron 2. Si esto es una referencia de la cantidad de judíos que no llegaron, que en el camino murieron, fueron tomados como esclavos, porque los capitanes del banco no veían ninguna razón para no abusar de esos judíos y quitarles la plata que llevaban, y aparte venderlos como esclavos. Ya van a ver por qué los judíos venderlos en un gran negocio, porque había siempre que los comprara, que los rescatara. De cualquier manera, esta mujer y sus empresas no caían, cada vez crecían más y más y más y más y más, y las obras de caridad de ella eran increíbles. Hay un momento en el cual Cecil Roth, que escribió este libro sobre doña Gracia Méndez, se sorprende él mismo, y él dice: esto yo no lo escribiría si no estuviera seguro. Así dice sus lectores, se los voy a leer. Él dice que a lo que no deja de sorprender incluso a los admiradores de doña Gracia. Escuchen muy bien. Cuenta él que doña Gracia Méndez vivía en una mansión muy lujosa, que seguramente sea la segunda o tercera mansión más importante de Turquía, y tenía en su casa a todos los días 80 personas pobres comiendo en su mesa, con ella. Es decir, cada día esta mujer tenía 80 aniyim que venían y comían, no en el cuarto de atrás, no las sobras, sino en su propia mesa. O sea, estamos hablando de alguien que no solamente hacía gesed, pero también tenía una anavá, una humildad, que era algo, no sé si hubo algo parecido alguna vez. Voy a leer un comentario de algo que yo escribí. Así los ricos comían junto a los pobres, lo cual elevaba el prestigio de los pobres. ¿Por qué? Porque
otras personas de dinero que estaban siempre tratando de imitar a doña Gracia Méndez, también comenzaban a recibir a los pobres y a sentarlos en su mesa diariamente. Decían, todos querían ser como doña Gracia Méndez. O sea, que este acto de gesed, cuando una persona rica hace un acto de gesed de esta forma, los demás lo quieren imitar. Entonces, los pobres se beneficiaron. Y pobres no faltaban porque llegaban de Turquía, llegaban de todos lados, y los judíos que venían, que habían escapado y después de años llegaban. Les puedo contar 3, 4 historias, no voy a, lo tengo en mi libro Forgotten Giants, pero de judíos que llegaron como Rabbi Yehuda Hayat, que llegó no solamente muerto de hambre y enfermo, sino desnudo. Llegó a una ciudad italiana sin ropa, y ahí de a poco lo fueron eh, recuperando y se dieron cuenta que era un Talmid Jajam, pero y perdió a toda su familia, pero a su esposa, a sus hijos, a todos. Es decir, imagínense lo que era. Muchos refugiados sefaradín se instalaban en una ciudad que doña Gracia Méndez dedicó para ellos, que es la ciudad de Salónica. Entonces, en la ciudad de Salónica, doña Gracia Méndez hizo 2 cosas. Primero, hizo un puerto y puso a trabajar ahí a los Yehudim, porque esa era su especialidad, el comercio marítimo. Entonces, y ahí también fundó una empresa textil. O sea, le dio allí trabajo a miles y miles de Yehudim. No solo escuchen esto. También, esto se lo voy a leer. En esa época era muy común que los piratas atacaran los barcos y capturaran a los pasajeros para venderlos como esclavos. Ahora, digamos que un esclavo común lo vendían por 1 moneda de oro, ¿verdad? Y los piratas siempre encontraban compradores para los esclavos judíos porque podían venderlo por mucho más. Siempre había quien hiciera la mitzvah de Pidyon Shebuim. Entre los goyim no había Pidyon, no existe el concepto de Pidyon Shebuim. Entre nosotros sí, un hermano yehudí, uno da lo que sea. Entonces imagínese esta mujer lo que tenía que hacer, y no era 10 monedas de oro, ahora van a ver el precio que le imponían y tenía que pagarlo. Permanentemente llegaban al puerto de Salónica barcos con cargamento humano judío, esto lo escribí yo. Doña Gracia, como no podía ser de otra manera, estaba detrás de los esfuerzos y negociaciones para liberar a los Shebuim, a los cautivos Yehudim, y cumplir así la mitzvah que es considerada una de las más importantes de toda la Torah, Pidyon Shebuim. Hay documentos, por ejemplo, de un barco que fue secuestrado por piratas de Malta y que fue llevado a Salónica, donde se ofrecía a la venta 70 judíos. Se dice que a veces el precio era exorbitante y se llegaba a pagar 500 ducados, o sea, cada ducado es una moneda de 3,5 gramos de oro, por persona. Y gracias a los esfuerzos de doña Gracia Méndez, miles de Yehudim fueron rescatados y liberados de su cautiverio. ¿Y dónde los llevó? A la ciudad de Salónica, que era la única ciudad en ese entonces y por un gran tiempo que tenía mayoría judía. ¿Okay? En el siglo XVI era mayoría judía. En esa ciudad también doña Gracia Méndez hizo algo muy especial, hizo una yeshiva donde tenía a un famoso jajam, el Rabbe Shemuel de Medina, donde además de los alumnos regulares, cada año doña Gracia Méndez apoyaba, invitaba a 3 jajamim por año, que vinieran por un año, para estudiar con el Rabbe Shemuel Medina, que era la mente alágica más brillante de ese entonces, y que aprendieran de él, y que así la Torá del Rabbe Medina se multiplicara por todo el mundo. También hizo una sinagoga, un betaquenese que se llamaba Levivat Gen, Leviat Gen, que el Gen es por Haná, por gracia, ¿no? Que fue concebida una sinagoga para Anusim, donde se les enseñaba lentamente a leer la Torá y la Tefilá antes de integrarlos directamente en la comunidad. Bueno, todavía no llegué ni a la mitad de todo lo que hizo esta mujer. Les voy a contar brevemente algo que
que hizo en Ancona. Bueno, saben que lo voy a saltearlo en Ancona. Que fue algo, se los cuento muy rápido. Eh, digamos, en Ancona, que era una ciudad papal que pertenecía a un estado papal, a los judíos se les permitió hacer comercio allí. Era un puerto muy importante en Italia, que comerciaba con Turquía especialmente. Y cuando llega uno de los peores papas de la historia, en 1555, el papa Pablo IV, era un conocido antisemita, restableció la Inquisición. Entonces todos los judíos que habían tenido permiso de vivir allí abiertamente, de pronto se ven con la Inquisición que dice: o te convertís o confiscamos tus bienes y te matamos. Y este, así de la noche a la mañana, los Yudim fueron, 100 Yudim fueron encarcelados por la Inquisición y amenazados con ser ejecutados o ser vendidos como esclavos. Algunos tuvieron que convertirse forzadamente, pero los que no aceptaron la conversión fueron vendidos en el mercado de Malta como esclavos, imagínense, y 24 de ellos que de ninguna manera querían convertirse ni escuchar de nada y que habían comenzado a vivir abiertamente como judíos, fueron matados en un auto de fe, fueron quemados vivos por la Inquisición. Y yo tengo los nombres de ellos, encontré un documento donde están los nombres de los 24, de estos 24 mártires. Cuando escucha esto doña Gracia Méndez, le escribe, hace que el sultán le escriba al Papa para que libere a los judíos que quedaron allá, y esto no sirvió. Entonces ella decide hacer algo que, como digo, voy a decir muy brevemente, que es un boicot. Es un boicot a Ancona, o sea, que ningún barco de su compañía, o que trabaja con su compañía, o que trabaja con su banco, puede llegar a Ancona. Es decir, si llega a Ancona, ellos no trabajan más con ellos. Entonces, de pronto, la ciudad de Ancona empieza a caer y los comerciantes le piden desesperadamente al Papa que de marcha atrás. Este fue, no fue el primer boicot del comercio moderno, pero fue el primer boicot organizado por los judíos. Los judíos jamás tuvieron el poder para defenderse, reaccionar y castigar los abusos de la Iglesia y de la Inquisición, hasta doña Gracia Méndez, que tuvo el coraje para hacer esto. Ok, ahora llega quizás, como si esto fuera poco, ¿no? Lo que yo creo que es lo más importante que hizo doña Gracia Méndez, lo más importante que comenzó a hacer doña Gracia Méndez. Como les conté antes, habían Yehudim en Sefat, 1000 familias, en Jerusalén, y en ese entonces, y Jerusalén, digamos, los cristianos se peleaban permanentemente, era un caos. Y tengo un texto que conseguí de un franciscano llamado Francisco Soriano, que escribe sobre cómo trataban a los Yehudim allí en Jerusalén en 1550. Leo: estos perros, los judíos, son pisoteados, golpeados y torturados como lo merecen. Viven en esta tierra en condiciones de tal humillación que las palabras no pueden describir, y particularmente en Jerusalén, donde hasta los musulmanes los tratan peor que a los perros. Bueno, había una ciudad en Israel en ese entonces que, digamos, Cefat y la parte norte de Israel le pertenecía al sultán, al Imperio Otomano. Y había una ciudad que era una ciudad fantasma, una ciudad que nadie tocaba, estaba desierta, habitada por gente, ¿cómo se dice? Los que van de un lugar a otro, nómadas, y que se llama Tiberia. Entonces a doña Gracia Méndez se le ocurrió una idea increíble. Ella empezó a negociar con el sultán, y ustedes tienen que entender que doña Gracia Méndez era la favorita del sultán, porque la familia Méndez era, primero les daban toda la información sobre Europa
a Turquía. Europa y Turquía, menos Francia, Europa y Turquía estaban en permanentes guerras. Entonces, todos los agentes de la familia Méndez, que eran muchísimos en Europa, le mandaban información al sultán. Aparte, todo el comercio que llegaba hacia Europa pasaba por la mano de los Méndez. O sea, entre el sultán y los Méndez había una sociedad que beneficiaba muchísimo a ambos. Entonces, cualquier cosa que le pidiera doña Gracia Méndez o su sobrino Yosef Nassi, que después se instaló en Turquía, el sultán seguramente lo aceptaba. Entonces, eh, doña Gracia dijo, bueno, déjame desarrollar la ciudad de Tiberia y voy a recaudar, voy a construirla, desarrollarla y recaudar impuestos. Prometo darle al sultán 1000 lingotes de oro por año. ¿Ok? Entonces, con esta condición, el sultán inmediatamente, por supuesto, dijo que sí y empezó a construir la ciudad de Tiberia. ¿Para qué construir la ciudad de Tiberia? Y aquí agárrense de nuevo, porque aquí yo, la verdad que es muy emocionante esto. El proyecto de doña Gracia, que contaba con el beneplácito del sultán, era que una vez construida la ciudad, todos los judíos del mundo tendrían un lugar donde podrían establecerse y vivir en paz y seguridad, en Tiberia. En especial quienes más urgente lo necesitaban, que eran los anusim, los refugiados sefaradín de España y Portugal, que vivían escapando de un lugar a otro por Europa, practicando una religión que les había sido impuesta por la fuerza. Esta sería la realización del gran sueño de doña Gracia Méndez. Luego de haber salvado a miles de Yehudim del cautiverio, cerrar el círculo y brindarles ahora a su pueblo la oportunidad de vivir libres y seguros, nada menos que en la tierra de Israel. Y la pregunta que todos se harán antes de que yo termine es, ¿cómo es imposible? ¿Cómo nunca nos enseñaron todo esto? Esta mujer que no creo que haya habido alguien que se puede comparar a ella en sus logros, en sus sueños, todo lo que hizo, todo lo que salvó, todo lo que educó. ¿Qué es lo que empezaron a hacer? En 1561, don Yosef Nassi, que es asignado como el señor de Tiberias, establece ahí las murallas de la ciudad, ¿okay? Para que la ciudad se pueda sostener, y empiezan a hacer lo que hizo el Keren Kayemet muchos 500 años más tarde, que es plantar árboles, naranjos, pinos y especialmente árboles de mora. ¿Por qué se planta árboles de mora? Porque los árboles de mora se usan para la cría del gusano de seda. Entonces la idea era producir seda, que era una industria muy rentable que se desarrollaría en Tiberias y también desarrollar la apicultura, o sea, criar abejas para producir miel. Y esas murallas que hizo don Yosef Nassi están hasta el día de hoy. ¿Okay? Y ahora, ¿qué es lo que hace don Yosef Nassi? De nuevo, esto es tan emocionante. Invita a los más importantes comerciantes judíos de Europa, especialmente de Venecia, a transferir sus fábricas a Tiberias. Manda barcos a ciudades europeas donde había Yudim Anusim para trasladarlos gratuitamente a Tiberias. Muchos Yehudim, los de Ancona, por ejemplo, eran tan pobres que no tenían plata para llegar al puerto. Don Yosef Nassi envía emisarios para que ubiquen a estos Yehudim y lo ayuden a llegar al puerto para que puedan hacer aliá. Y los Yehudim comienzan a llegar a España, Portugal, de España y de Portugal, a esta tierra prometida que era un paraíso terrenal, donde, como dice Cecil Roth, donde el viento del atardecer perfumaba la ciudad con aromas de pinos y naranjos. Allí hace doña Gracia un Beta Knesset y un Beta Midrash, liderado por el Rab Eleazar Ben Yochai en la ciudad de Tzefat, y empezó allí a construirse su propia casa, doña Gracia, porque su sueño era llegar allí y estar, vivir o llegar a sus últimos días en Tiberia, en Eretz Israel.
Eh, no hay un final feliz de esta parte de la historia y es algo tan doloroso y elocuente a la vez, ¿no? Esto lo cuenta, hay otro libro de doña Gracia Méndez, es más grande que el de, más largo y más moderno que el de Cecil Roth, que se llama La mujer que desafió a los reyes. Eh, y ahí explica lo siguiente, se los voy a leer. Ahí dice que eh, de pronto los musulmanes y los cristianos eh, se empiezan a enamorar de Tiberia. Esto es lo mismo que pasa ahora con Israel. Se los voy a leer. El problema no era que los cristianos y los árabes querían Tiberia, nunca la trabajaron. Los palestinos jamás trabajaron la tierra de Israel. Recién empezaron a querer la tierra de Israel cuando los Yehudim llegan allá. Lo mismo pasa acá. El problema era que los judíos la estaban reconstruyendo y planeando tener allí una ciudad independiente, o donde el sultán les hubiera dado el primer Estado judío digamos, desde hace muchos años atrás, ¿no? Desde la destrucción del segundo Beit HaMikdash. ¿Y por qué no lo dejaban? No por un problema, digamos, político, sino un problema religioso, ¿no? Ambas religiones, los musulmanes y los cristianos, se consideran los herederos del pueblo judío, que ya debería haber desaparecido. Un jeque musulmán, la envidia de que los Yehudim estén allá, tengan una ciudad, no Jerusalén, no Tzefat, una ciudad que era una ciudad fantasma, que nadie quería. Un jeque musulmán comenzó a correr la voz que había encontrado una antigua profecía donde se afirmaba que si los judíos reconstruían Tiberia, la fe musulmana desaparecerá y nosotros los musulmanes nos convertiremos en nómadas. Imagínense. Entonces, por supuesto, empezó a encender las llamas del odio y del miedo. Y a pesar de que el sultán Suleimán era un gran defensor de la fe musulmana, le había dado su bendición, los rumores fueron suficientes para inflamar los ánimos de la población musulmana local y las cosas se hicieron muy difíciles incluso para el sultán Suleimán. También los cristianos empiezan a quejarse. Veía incluso con menos apoyo que los musulmanes, más resistencia que los musulmanes. ¿Por qué? Porque para el cristianismo, que nunca logró explicar teológicamente cómo los judíos sobreviven después de haber matado a su Dios, ¿está bien? Lo único que pudieron decir los cristianos es, bueno, no desaparecieron porque son el judío errante, son ahora un pueblo errante que está castigado a deambular de pueblo en pueblo y nunca regresarán a su tierra. Entonces, si los judíos regresan a su tierra, tienen un problema teológico enorme que no saben cómo resolver. Por eso, en 1563, cuando el cónsul francés de Constantinopla, o sea, en representación de la cristiandad, le escribe muy alarmado a sus superiores, diciendo falsamente que en Tiberia se establecerá como una ciudad exclusiva para los judíos. ¿Ok? Incluso es algo muy cínico porque a los judíos se los expulsa de España porque quieren que sea exclusivamente para los cristianos. Es como que hoy en día, por ejemplo, Arabia Saudita es solamente para árabes. Ningún judío puede tener nacionalidad ahí. En Arabia Saudita es un lugar sagrado para ellos, pero nadie dice que los saudí árabes son racistas, solamente dicen eso de los Yehudim, que no quieren aceptar más que otros Yehudim como ciudadanos, a menos que sean árabes que nacieron ahí, igual les dan ciudadanía. Bueno, no importa. Copio a continuación lo que escribe en ese libro de doña Gracia Méndez, lo que escriben sobre los goín cuando escuchan de esto, la idea de que los judíos se pudieran reagrupar como nación independiente, aunque sea en forma embrionaria, resultaba horrible para el mundo cristiano. Y es así como de esta forma como el sultán también empieza a tener problemas él mismo, no solamente esto, sino problemas de sucesión. Tenía dos de sus hijos que se estaban peleando entre sí.
para ver qué le iba a suceder, grandes problemas internos. En 1566 fallece en una expedición militar a Hungría y ya sin el apoyo del sultán y con la batalla de sucesión en pleno, entonces el proyecto de Tiberias se debilitó políticamente. Y muy pronto los beduinos y tribus empezaron a vandalizar y atacar violentamente Tiberias y bueno, el plan original fracasó, pero vemos cómo fue, se podría decir, el primer embrión de lo que se llama el sionismo moderno, ¿no? Y doña Gracia Méndez fallece en 1569, que ahí deja ella este mundo y bueno, como dije antes, es una gran injusticia que el nombre, la vida, la obra de este increíble Eshet Hail sea tan poco conocida, ¿no? Y pienso que es nuestra culpa o nuestra responsabilidad el poder traer su memoria y que la gente la conozca más y que sea una memoria que inspire, como decimos, Zichronal Ibrahá, significa que inspire a otros a que tengan una vida tan increíblemente próspera en el sentido espiritual y nacional como lo tuvo ella. Así que, queridos amigos, los dejo aquí con esta muy breve reseña de esta figura gigantesca que fue doña Gracia Méndez Nasí, Yehi Zihra Baruch. Okay. Me despido de ustedes y gracias por haberme tenido en su clase hoy. ¿Okay? Muchísimas gracias, Ham. Estén bien. Gracias, gracias.